Pero el Estado les permitiría hacer pequeños negocios suplementarios. Por otro lado, estaba la baja burguesía, que llamaríamos hoy en día clase media o clase media inferior, que estaba hecho de leguleyos de todo tipo, que estaba hecho de altos magistrados, dueños de su oficio, como lo son los escribanos hasta hoy, que no se podía sacar, por lo tanto, que conformaba los parlamentos. Los parlamentos regionales y el de París no eran congresos, no, en absoluto, eran cortes de justicia donde los magistrados tenían bastante autoridad en su sector y mucho prestigio y bastante plata también, no sé por qué, pero se enriquecían muy rápidamente con sus cargos. Debajo de ellos entonces estos abogados o supuesto tal y una multiplicidad de empleaditos indefinidos que se movían dentro de la vida judicial. Esa gente se creía intelectuales. Todos leían mucho sin entender gran cosa, pero estaban contentos de no ser ni un labrador ni un soldado. Eran gente seria, responsable, de poca formación y de mucha envidia, porque no era nadie. Entonces la conjunción de la burguesía financiera y de la gran burguesía financiera y de la pequeña burguesía levantisca, digamos, pero manejada desde arriba por los altos magistrados de los parlamentos, creó un ambiente desagradable en el país. Eran esos integrantes, especialmente los de la clase media, que formaban parte de las sociedades de pensamiento y de las logias, de la mayor parte de las logias, porque las logias habían penetrado hasta en el castillo de Versalles. ¿Por qué? Porque el gran maestre de la masonería francesa en aquel entonces era el primer príncipe de la sangre, el duque de Orleans. Claro, el duque de Orleans era el sucesor dinástico del rey si el rey desaparecía, él y sus hijos eventuales. Y ya tenía uno, Luis XVI. Entonces había un afán de poder por parte de un tipo completamente corrupto, podrido desde todo punto de vista. Vivía en París, en el Palacio Real, que era una manzana entera, que él habitaba en un sector, un ala, el resto lo alquilaba, claro, protegido, extraterritorial, ¿no? La casa de un príncipe de la sangre, la policía no podía entrar. Había organizado casas de juego, prostíbulos, librería de libros prohibidos, etcétera, etcétera. Libros prohibidos es mucho decir. Estos libros que se editaban en Holanda, la mayor parte, no podían legalmente entrar al territorio francés sin pasar por la censura. Pero sucede que el censor, Malesherbes, que después se portó bien, fue el abogado de Luis XVI cuando lo enjuiciaron, antes de cortarle la cabeza. Malesherbes era un liberal, y entonces cerraba los ojos, no quería saber nada. Además le interesaba leer estas cosas y las dejaba difundir. Finalmente se creó en Francia, en esta capa alta y neutralizada, y la capa media trabajada por ideas subversivas, un Estado francamente peligroso. Y esa gente pudo, en determinado momento, y la primera vez entró manifiesta el 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla, utilizaron hombres de mano, que eran los desocupados, que vagaban, los vagabundos, que andaban por la calle de París. El campo no se movió en absoluto. Prueba es de que cuando ya llegó la época dura de la mal llamada Revolución Francesa, inclusive el terror, se levantó Vendée, Bretaña, Normandía, Provenza y Alsacia. Pero desgraciadamente el sistema de autonomía regional hacía que no lo hacía en forma coordinada.
Los vendéanos se levantaron, restablecieron su orden, que era el orden tradicional en Vendée, y cuando llegaron a la frontera de Vendée volvieron a su casa. Y los bretones hicieron lo mismo, y los provenzales lo mismo. Porque si se hubieran juntado 300.000 hombres, que fue el conjunto de las tropas realistas, hubieran ocupado París y hubieran limpiado toda esta merza que se agitaba. Esta merza fue reforzada, en primer lugar, por elementos militares. En la Francia del antiguo régimen, las tropas eran tropas profesionales, casi todas no francesas. Había tropas escocesas, alemanas, suizas y croatas. Bueno, y es así. ¿Por qué? Porque precisamente no había peligro de que esas tropas extranjeras se agitaran. No entendía el francés, no entendía tampoco los idiomas locales, y por lo tanto a ellas se los utilizaba. Pero había 2 regimientos franceses, de guardias franceses. Esos son los únicos que se levantaron, que estaba estacionado en París, y en París la propaganda liberal e igualitaria los tocó a ellos también. No eran más seguros y a veces participaron en los motines. Entonces, ¿en quién podía descansar el rey? Bueno, la toma de la Bastilla no lo molestó mayormente, era un incidente más, porque la Bastilla, que era una fortaleza medieval convertida en prisión, era un monstruo. La propaganda enciclopédica de los liberados mostraba esto como el símbolo de la opresión monárquica sobre el pobre pueblo indefenso. Cuando forzaron la puerta de la cárcel, que era un cuartel de inválidos, y que no se defendieron además, primero porque no podían, segundo porque no querían, aunque todos perdieron su cabeza ese día, encontraron adentro 7 presos, 4 fabricantes de falso moneda, 2 locos y un chico que había cometido una macana, que estaba encarcelado por favor del rey, hecho a la familia que había solicitado esto. Los presos políticos, que había algunas antes, el marqués de Sade, el pornógrafo conocido, de talento por otro lado en el campo literal, estuvo en la Bastilla durante unos meses, se le traía la comida de afuera, era su propio valet quien lo servía en su celda, que tenía 10 metros por 10, cárcel de fantasía. Pero esto fue solo el principio. Poco a poco, la población baja de París empezó a sufrir las consecuencias de la crisis económica que vino del procedimiento utilizado por el gobierno, que es mucho decir, de París, la emisión de los asignados, es decir, de billetes de banco. Billetes de banco ya había antes, pero emitidos por el Banco Real. Estos asignados fueron emitidos por el Ministerio de Hacienda con el respaldo de los bienes nacionales, es decir, los bienes robados a los gremios, es decir, campos, colonias de vacaciones, casas, talleres, hospitales y escuelas, que estaba a cargo de los gremios, los bienes de la iglesia cubría buena parte del campo educacional y del campo hospitalario, y los bienes de los nobles, las tierras de los nobles que habían emigrado. Todos estos bienes eran garantía de los asignados. Pero se emitió tantos asignados que en definitiva perdía valor día tras día. Conocemos el sistema, ¿no? Perdía valor cada día más. Pero el Estado, diferencia con lo que hemos vivido, los aceptaba por su valor nominal. Entonces, los que tenían dinero en oro, es decir, la burguesía, empezó a comprar asignados al 10%, al 1% y menos todavía de su valor nominal.
amontonaba billetes. Y cuando se vendió en remates los bienes nacionales, ellos eran los únicos que lo podían comprar, pero comprar con monedas en realidad, pero al valor nominal de los billetes, de los asignados. Esto provocó una bronca feroz en la población y un desastre económico que se agregó a las faltas en el campo administrativo, económico y al libre cambio del que hemos hablado. Entonces hubo una miseria real, faltó pan, y en aquel entonces el pan era lo esencial de la comida de los franceses. Faltó pan y la agitación creció. Hombres de mano, mercenarios de las logias, desocupados, listos para cualquier cosa, vagabundos de todas las delincuentes, etc. Todo esto se juntaron en las famosas secciones de París. Y se difundieron la ciudad como el único poder real. Asaltaban las casas privadas, asaltaban los palacios, asaltaban los ministerios, todo esto armados con picas, con el famoso gorro frigio. ¿No saben ustedes de dónde viene el gorro frigio? Era parte del uniforme de los galeotes del puerto de Tolón, vale decir de delincuentes graves, asesinos la mayor parte, enviados a remar en las galeras, aunque ya no había más galeras, pero estaba en Tolón, encerrado en trabajos forzosos. El gobierno de París liberó a estas víctimas de la sociedad. Y estos hombres salieron de Tolón armados, pasaron por Marsella y subieron caminando hasta París, cantando la marsellesa, que tomó su nombre ese día, que era con una música bastante buena. Fue primitivamente el canto de guerra del ejército de Rin, pero con palabras infames, y subieron cantando esto, el himno a la libertad, a la igualdad. La libertad y la igualdad les interesaba a ellos más que a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Y en París, esta tropa organizada de delincuentes profesionales, bien hermanados por sus años en la cárcel, hizo todos los desastres que se puede imaginar. La matanza de septiembre, cuando abrieron las cárceles y mataron a todos los presos políticos que estaban adentro, inclusive el gran poeta André Chénier, y asaltaron el palacio del rey, y lo tomaron preso, y finalmente lo juzgaron y le cortaron la cabeza. Esto fue el desastre final, el terror. Una banda de leguleyos, como Robespierre, de ladrones como Danton, Marat, que era un asesino nato, aunque no sé si había asesinado a alguien antes, tomaron sucesivamente el poder, cortándose sucesivamente la cabeza unos a otros. Pero menos Marat, que fue ejecutado, no he podido, estaba en su bañera de azufre, por una chica que se portó muy bien, Charlotte Corday, que lo fue a apuñalar en su bañera. Bueno, pero era realmente la hez de la población, no la hez de lampa de gente inculta, no, era gente de cierta formación que sabía perfectamente lo que estaban haciendo y lo hicieron. Pero esto provocó la reacción que ustedes conocen, por supuesto, que un día todo se vino abajo. En lo económico, en lo político, los gobiernos desaparecieron, la policía política desapareció también, fue la anarquía total. Entonces se formó un gobierno provisional, que fue el directorio. 9 directores mancomunados, todos iguales por supuesto, se apoderaron, tomaron el poder ejecutivo. Y por supuesto pelearon entre sí, porque representaban intereses distintos. Uno representaba a los armadores, los otros a los
usureros, los terceros industriales, los cuartos